Un saludo cordial a todos mis alumnos. En la clase de hoy veremos la descomposición en factores primos. Para eso analizaremos dos métodos, uno que aparece en el libro en las páginas que realizaron el martes 28 de abril y además vamos a repasar primero los números primos. Recuerden que los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores distintos o se pueden descomponer en dos números. Por ejemplo, acá tenemos la lista de los 25 números primos que son menores que 100 y mayores que 1, entre 1 y 100. Recordemos que el número 1 no es primo. ¿Por qué? Porque la única factorización que podemos realizar para obtener como resultado el número 1 es 1 por 1. Es decir, tiene solamente un factor o un divisor, el número 1. Para ser número primo debe tener solo dos factores o divisores. Ejemplo, tenemos el número 2, que sí es primo. Y recuerden que el número 2 es el único número par primo. El resto de los números primos son impares, lo que no quiere decir que todos los impares son números primos, sino que dentro de los números primos existe un solo número par, el número 2. El número 2 lo podemos factorizar como 2 por 1 o 1 por 2 en forma conmutativa. Obtenemos por resultado 2. Tiene dos factores. Un primer factor, segundo factor. Es decir, que el número 2 tiene como divisor o factor el 1 y el 2, dos factores. Si un número tiene más de dos factores o divisores, ya no es primo. Se puede clasificar entonces como número compuesto. Estas definiciones están en las páginas que ustedes desarrollaron el día martes 28 de abril. ¿Ya? Algunas observaciones que aparecían incluso en las preguntas de la página número 26. Decía, por ejemplo, que todos los números que tienen como cifra en las unidades el número 1 son números primos, y eso es falso. Por ejemplo, acá tenemos el número 11, número primo, 31, número primo, 41, número primo, 61, 71, como algunos ejemplos. La unidad es 1, pero eso no quiere decir que esa sea la regla para que sea número primo, porque por ejemplo acá nos falta el 21, que también tiene como unidad el número 1, pero no es número primo, es número compuesto. Se puede descomponer en distintos factores, por ejemplo, 7 por 3, 21 por 1. Tenemos 1, 2, 3, 4 factores o divisores. Por lo tanto, es número compuesto o que termina en 1. Es decir, que el número termine en 1 o la unidad sea 1 no significa que sea número primo. Además, debemos recordar que entre el 1 y el 100 encontramos 25 números primos, que son los que generalmente se usan en el desarrollo de los ejercicios al nivel del curso que estamos estudiando. Estos números, la idea es que ustedes los aprendan o los tengan aprendidos. De lo contrario, los pueden tener anotados en una cartulina, no tan grande como esta, por supuesto, y la pueden usar para consultar mientras desarrollan sus ejercicios. Ahora bien, tenemos métodos para encontrar la descomposición en factores primos. ¿A quién le vamos a encontrar la descomposición en factores primos? A un número compuesto. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. El número 315 es un número compuesto. Tiene muchos factores o divisores. Ahora, el primer método que aparece en el libro, llamado desarrollo de árbol o descomposición prima en desarrollo de árbol, consiste en lo siguiente. Por ejemplo,
Número 315, un número compuesto, que yo lo puedo descomponer o factorizar, que es lo mismo, en dos números que al multiplicarlos entre sí me dan como resultado 315. Ahora aquí se anotó 5 por 63. ¿Por qué? Porque el número 315 en la unidad tiene el número 5, termina en 5, por lo tanto se puede factorizar por 5. Al buscar el otro factor nos da que 5 por 63 es igual a 315. Lo descompusimos en dos factores. Luego, en esta ramita del árbol, del desarrollo de árbol, encontramos el número 5, que si vemos nuestra lista es un número primo. Nos sirve para nuestra descomposición en factores primos, por lo tanto queda en la factorización. Pero el número 63 no es un número primo, no está en nuestra lista de números primos. 61, 67, 63 es un número compuesto. Por lo tanto, debemos volver a descomponerlo. En este caso, yo lo descompuse como 3 por 21, como resultado da 63. En esta descomposición de 63, el número 3 es un número primo, por lo tanto, lo encierro y sigue la descomposición. Pero el número 21 no es número primo, ¿cierto? Tiene muchos factores. Lo volvemos a descomponer en una factorización, una multiplicación. En este caso, 3 por 7. Luego, analizamos. 3 es un número primo. 7 también es un número primo. Por lo tanto, ya no nos queda ningún número compuesto que descomponer. La diferencia de este método, como lo estoy explicando acá, con la explicación del libro, es solamente que en el libro, cuando es número primo, lo bajan y lo siguen bajando. Yo lo encierro y lo dejo hasta ahí y lo guardo. Usted puede usar cualquiera de esas dos formas de resolver. Como conclusión, ¿qué tenemos? Que el número 315 va a ser igual a la factorización o la descomposición en factores de... Anotamos de menor a mayor. Tenemos 3, 3 dos veces, 3 por 3, por, de menor a mayor, 5 por 7. Es decir, estos cuatro factores primos, al multiplicarlos entre sí, dan como resultado 315. Ninguno de ellos se puede volver a descomponer. Ahora, si usted me dice, no, pero acá yo puedo anotar 3 por 1, eso estaría equivocado. ¿Por qué? Porque estamos buscando la factorización prima, es decir, que los factores sean primos. Y el número 1, como lo explicamos al principio, no es número primo. Por lo tanto, tenemos la factorización prima de 315, 3 por 3 por 5 por 7. La idea es que el resultado sea escrito con los números de menor a mayor, ¿ya? Ahora, existe otro método, aparte del desarrollo de árbol, que es con la tabla de divisores primos. Esta consiste, y es muy similar a la forma en que buscamos el mínimo común múltiplo. Consiste en descomponer el número a través de divisiones. Y esta tabla tiene dos columnas. En la primera columna tenemos los números compuestos, el que vamos a descomponer, y los resultados de las divisiones que vamos a realizar por la segunda columna. En este caso, ¿cuál es la regla? Que en la segunda columna sean solamente números primos. No podemos usar números compuestos. Números primos, acá, que en este caso están escritos con rojo. La idea es tomar el número compuesto y empezar a dividirlo por números primos que tenemos acá en la lista, pero con la condición que la división que obtengamos sea exacta, es decir, sin resto. En este caso, 315. Vemos la lista, número 2. El número 2 no nos sirve para dividir el 315. ¿Por qué razón? Porque el 315 no es un número par. Por lo tanto, al dividirlo por 2 no va a dar exacto. Luego aplicamos una estrategia más simple. Si el número termina en 5, sabemos que es múltiplo de 5. Por lo tanto, al dividirlo en 5 nos va a dar un número exacto. En este caso,
315 dividido por 5, que es un número primo, da como resultado 63. El 63 es un número compuesto, por lo tanto hay que volver a dividirlo por un número primo. En este caso lo dividimos por 3. 63 dividido por 3 nos dio como resultado 21. 21 además también es un número compuesto. Lo volvemos a dividir por un número primo, múltiplo de 3 también. Dividimos por 3. 21 dividido por 3 nos da como resultado 7. Luego el número 7, si vemos la lista, pertenece o corresponde, se clasifica como número primo. Por lo tanto, el único número que lo divide en forma exacta y que además es primo es ese mismo número, 7. Y 7 dividido por 7 nos da 1. ¿Cuál es la idea? Que tenemos que llegar a 1 para finalizar nuestras divisiones. Ahora, en la segunda columna, donde tenemos los números primos que hemos ido dividiendo, con los cuales hemos ido dividiendo los números compuestos, tenemos el resultado de la descomposición en factores primos que estábamos buscando. Y como en el ejemplo anterior que usamos el mismo número 315, el resultado va a ser exactamente el mismo. Obviamente aquí está en distinto orden, pero nosotros hacemos el cambio porque estos números los vamos a ocupar como factores. Y recuerden que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa, quiere decir que los factores, ¿cierto?, al cambiar el orden no alteran el producto. Tenemos acá 3 de menor a mayor, 3, 2 veces 3, 3 por 3, 5, 1 vez 5 y 7. En cualquiera de los dos métodos, ya sea con desarrollo de árbol o con tabla de divisores primos, donde usamos números primos similar a la del mínimo común múltiplo, pero acá solamente vamos a usar un número. En cualquiera de los dos casos el resultado va a ser exactamente el mismo, no cambia. Ahora, si usted se pregunta ¿qué método voy a usar para resolver? Esto es voluntario. El método que utilices para resolver las actividades depende del que encuentres más fácil, más simple o más rápido. En general, casi siempre trabajamos con la tabla y no con el desarrollo de árbol, porque en la tabla vamos dividiendo y no tenemos que empezar a buscar factores al azar. Bien. Ahora, vamos a analizar algunos detalles que tenían las páginas que se realizaron el martes 28, que era la página 25 a la 27. En la página 26, detalles que les voy a explicar. Página 26. En el ejercicio número 3, letra A, tenemos, dice, descompone en factores primos el número 42. Ya, tenemos el número 42. Recuerde que estamos analizando de la página 26, el ejercicio número 3, letra A. Ítem 3, letra A. Nos piden descomponer en factores primos. Pero en la pregunta B nos piden del mismo número, nos preguntan cuántas maneras de descomponer multiplicativamente este número podemos encontrar. Entonces ahí tenemos que hacer la diferencia. Acá nos están pidiendo la descomposición prima. En la letra B nos están pidiendo las descomposiciones multiplicativas, es decir, que acá no tenemos la restricción de que sean números primos, pero aquí sí. Desarrollamos la letra A. En este caso yo voy a usar el método de la tabla. 42 es un número pequeño, ¿cierto? Además es un número par, por lo tanto inmediatamente puedo usar el número primo menor que tenemos en la lista, que es el número 2. Y dividimos 42 dividido por 2, la mitad, nos da como resultado 21. 21 es número compuesto, lo divido nuevamente. El número 2 ya no me sirve porque el número 21 es un número impar, por lo tanto al dividirlo por 2 no me va a dar exacto. Sigo con la lista de mis números primos, el número 3. En este caso sí, el 3 divide exactamente el 21. 21 dividido por 3, resultado 7.
7 es número primo, por lo tanto solamente lo puede dividir en forma exacta el mismo, su mismo número. 7 dividido por 7, 1. Quiere decir que terminé mi proceso o método de la tabla. Estos numeritos que están acá entonces van a ser los factores primos que componen al número 42. ¿Ya? Al multiplicarlos entre sí, 2 por 3 por 7, obtenemos como resultado 42. Revisemos. 7 por 3, 21 y 21 por 2, 42. ¿Qué encontramos acá entonces? La descomposición prima, es decir, la factorización prima, que los factores todos deben ser números primos. Diferencia con la pregunta B. ¿De cuántas maneras se puede descomponer multiplicativamente el número 42? Descomponer multiplicativamente, ¿qué significa? Escribir multiplicaciones que den como resultado 42. Tenemos varias. Por ejemplo, 42 lo podemos escribir como 21 por 2. ¿Cómo salía acá, cierto? También lo podemos escribir como 6 por 7. 21 por 2, o también lo podríamos escribir como 42 por 1. Tenemos en este caso 3 multiplicaciones que dan como resultado 42. ¿Cuál es la diferencia entonces de la pregunta A con la B? Que acá la restricción era que debía ser solamente con factores primos, es decir, la descomposición prima. Acá me están pidiendo descomposiciones multiplicativas en general, sin la restricción de que sean números primos. Por ejemplo, acá el número 21 no es primo, el 6 no es primo, 42 no es primo, 1 tampoco es primo. Pero acá no me pedían que fueran números primos, sino que descomposición multiplicativa, multiplicaciones que den como resultado 42. Acá, obviamente, vale decir que hay que repasar tablas de multiplicar si estamos medio complicados con ese tema. Ya, esto entonces es relacionado a la pregunta número 3 de la página 26. Ahora, vamos a la página, la misma página, en el ejercicio número 4, letra E. Otra pregunta que vamos a analizar, ya que son regularidades que ya incluso la había mencionado. Dice, todos los números cuya cifra de las unidades es 1 son primos. Falso, lo expliqué hace poco. Aquí tenemos varios números en la lista donde la unidad es 1. Por ejemplo, el 11 tiene como unidad 1, es número primo. El número 31, 41, 61, 71. Pero esa no quiere decir que todos los números que terminan en 1 son números primos, como lo vimos delante. Número 1 no es primo, es número compuesto. El número 51 tampoco es primo. El número 81 tampoco es primo. ¿Por qué? Porque tienen varias factorizaciones. Aquí ya habíamos visto que nos servía 7 por 3, 21 por 1. En 51 tenemos este número que lo podemos descomponer como 3 por 17. Ya tiene dos factores, además de el 1 y el mismo número. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, tiene 4 factores. Para que sea número primo, tiene que tener solamente 2 factores o divisores. Si tiene más de 2, ya no es primo, es número compuesto. En este caso aquí encontramos 4, número compuesto, 4, número compuesto, y podríamos seguir buscando más. 81 también. Podemos factorizarlo o escribirlo como la multiplicación de 81 por 1, 9 por 9, y podemos buscar incluso más, pero ya encontramos más de 2 factores, no se clasifica como número primo, sino que como número compuesto. Por lo tanto, la pregunta 4, letra E de la página 26.
todos los números cuya cifra de las unidades es 1 son primos, falso. Por ejemplo, esto nos contradice esa afirmación. Lo pueden anotar como ejemplo también. Vamos a la página 27. En la página 27, en el ejercicio número 6, letra A, vamos a analizar lo siguiente. Número 6, letra A. Tenemos ahí un ítem que dice resuelve los siguientes problemas. Voy a leer lo que dice el libro. Martín tiene 97 llaveros y los quiere repartir en bolsas de igual cantidad. Si en cada bolsa pone más de uno, ¿de cuántas maneras podría realizar la repartición? Justifica. Entonces, ¿qué tenemos que analizar aquí? Datos. 95 llaveros. El número 97. El número 97 es el que está involucrado acá. 97 llaveros. ¿Qué se pide? Repartirlo en bolsas de igual cantidad, ¿cierto? Pero la idea es que ponga más de uno. Ahora, repartir, ustedes ya lo saben, es una palabra clave que me indica que voy a dividir. Pero el 97 es un número especial. En este caso, si voy a la lista de mi tabla de números primos menores que 100, me encuentro con que el último número antes de 100, que es número primo, es precisamente el número 97. ¿Cuál es la característica del 97 al ser número primo? Que solamente lo puedo factorizar como 1 por 97. Ni siquiera es una descomposición en factores primas, porque el 1 no es primo. El 97 sí. Este número primo solamente tiene 2 factores o divisores. ¿Qué quiere decir eso? Que el 97, para que me dé exacta la división, solo lo puedo dividir por 1 o por sí mismo. En este caso, 97 dividido por 97. ¿Cierto? Analicemos 97 dividido por 1. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 97? 97. 97 dividido por 97, resultado 1. Y no hay más factorizaciones. No tiene más divisores o factores. Por lo tanto, si acá dice, Mario tiene 97 llaveros y los quiero repartir en bolsas de igual cantidad. Ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque si eventualmente usted me dice, sí, pero lo podríamos repartir, por ejemplo, en 5 llaveros en cada bolsa. Por ejemplo, hagamos la repartición. Separamos una cifra, 5 en 9, está contenida una vez, multiplicamos, resto, bajo la cifra siguiente, 9 por 5 es 45, y en este caso tenemos resto o residuo. Es decir, la división no nos dio exacta. Tenemos 5 llaveros en cada bolsa, podemos llenar 5 bolsas, ¿cierto? Con 5 llaveros cada uno, pero nos sobran 2 llaveros. Y acá dice, Martín tiene 97 llaveros y los quiere repartir en bolsas de igual cantidad. Si en cada bolsa pone más de uno, ¿de cuántas maneras podría realizar la repartición? La idea acá es repartir todos los llaveros, que no nos sobre ninguno. En este caso, entonces, ¿cuál es el análisis de esta pregunta? Que todo número primo, ¿cierto? Todo número primo, por definición, tiene solamente 2 factores o divisores, el 1 y el mismo número. En este caso, no tenemos ninguna forma de repartir, a no ser que tengamos una bolsa con todos, ¿cierto? Una bolsa, y tampoco podemos poner uno en cada bolsa, porque aquí dice que tienen que ser más de uno, ¿ya? Seguimos. En la misma página vamos a analizar el ejercicio del ítem 6 también, pero la letra B. Ítem 6, letra B. Dice así el libro, página 27. Javiera confecciona chalecos.
y para transportarlos tiene que guardarlos en cajas que contengan igual cantidad. Dice, si tiene 63 chalecos, ¿es posible hacerlo? Veamos, analicemos. Dato, tengo 63 chalecos. 63 chalecos. Acá, el 63, si analizo mi lista de números primos, 61, 67, no está clasificado como número primo, porque además tiene más divisores que el 1 y el 63. En este caso, por ejemplo, voy a repartir los 63 chalecos, dice, en cajas que contengan igual cantidad. Igual cantidad. No es un número par, no lo puedo dividir por 2 porque no voy a obtener una división exacta. Pero en este caso sí, el 63 es múltiplo de 3. Por lo tanto, lo voy a dividir en 3. Realizamos la repartición. Separamos una cifra, ¿cierto? Multiplicamos 2 por 3, tenemos 6, resto, bajo la cifra siguiente, 3 en 3 tenemos 1, resto, y me da una división exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que los 63 chalecos yo los puedo repartir en, ¿cierto? Puede ser dos opciones. 3 bolsas donde en cada uno van a ir 21 chalecos o 21 bolsas, cada una tendrá 3 chalecos. Esta es una opción, hay más. Dice acá, ¿es posible hacerlo? Sí, encontramos una forma de repartir los 63 chalecos en cajas con igual cantidad. En este caso, 3 cajas con 21 chalecos o 21 chalecos o 21 cajas con 3 chalecos. ¿Por qué pudimos hacer en este caso la repartición? Porque el 63 es un número compuesto y tiene más de 2 divisores. En este caso usamos como divisor el número 3. Lo repartimos en 3. Ahora, si analizamos, recién acabo de explicar el ejercicio 6, letra B, donde usé la división 63 dividido por 3, pero tenemos varias formas de hacerlo. Dice, tenemos 63. Va a quedar demostrado que es posible. Si buscamos las descomposiciones multiplicativas, porque en este caso podemos dividirlo por cualquier número que nos dé exacto, habíamos visto recién, obtuvimos que 21 por 3 da como resultado 63. Ahora, también podemos usar otra multiplicación, que sería 9 por 7. También podemos usar la multiplicación 63 por 1. Estas tres descomposiciones multiplicativas o factorizaciones, ¿cierto?, nos sirven para encontrar valores que dividen exactamente 63. Si nos vamos al detalle del problema, los datos, tenemos 63 chalecos, puedo formar 21 cajas con 3 chalecos cada una, o 3 cajas con 21 chalecos cada una. Pero tengo más opciones. Puedo hacer también una repartición y obtener 9 cajas con 7 chalecos cada una, o 7 cajas con 9 chalecos cada una. Lo mismo acá, poner todo en una caja, o 63 cajas y un chaleco cada una. Obviamente que este último resultado no es el más óptimo, pero es un ejemplo, ¿ya? Entonces vuelvo a leer el problema. Dice, Javiera confecciona chalecos y para transportarlos tiene que guardarlos en cajas que contengan igual cantidad de estos, de los chalecos. Si tiene 63 chalecos, ¿es posible hacerlo? Justifica. Acá está la justificación. Si es posible, podemos poner como ejemplo la división que yo acabo de hacer, pero con las descomposiciones multiplicativas queda demostrado, por ejemplo, si tomo esto como justificación, que el 63 lo puedo descomponer multiplicativamente como 9 por 7, puedo decir que voy a tener, por ejemplo acá, 9 cajas
y que en cada una voy a guardar 7 chalecos. O 7 cajas y en cada una voy a guardar 9 chalecos. La idea es que cada caja tenga la misma cantidad y no nos sobre nada. Se pueden guardar todos los chalecos, los 63. Veamos. Por último, les voy a entregar una pequeña ayudita para 2 ejercicios del cuadernillo, que es la actividad que está propuesta para el día jueves 30, ¿ya? Luego de ver el video, analizar los detalles, revisar bien lo que hicieron en el libro, estudiar, porque eso estamos haciendo, estudiando, repasando, leyendo, tratando de entender lo mejor posible mientras volvemos, entre comillas, un poco a la normalidad. Para el día jueves 30 tienen designada página 14 y 15 del cuadernillo. ¿Ya? Yo estuve ya desarrollando esa página, en general no está complicado, pero voy a hacer un ejemplo de ejercicios que aparecen en la página 15. En la página 15 del cuadernillo, tenemos en el ítem 4 un ejercicio donde aparece un desarrollo de árbol, una descomposición en factores, obviamente de números primos al final, pero no aparece el número compuesto que fue descompuesto, valga la redundancia,